¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuevas Miradas desde el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, en un espacio de la ex Escuela Naval, en el Cerro, ¿cómo se llama? Artillería. Cerro Artillería. Hermoso lugar histórico con gran peso. Y desde aquí les invitamos a conversar, a reflexionar sobre la complejidad de la vida. El Instituto de Sistemas Complejos busca un diálogo entre las ciencias duras y las ciencias sociales, que en mi opinión son mucho más duras que las ciencias que se dicen duras. Así es. Porque tienen mucho más variedades. Hoy día vamos a hablar sobre la perspectiva de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas y el valor de sus territorios. ¿Cómo entienden esa cosmovisión de lo telúrico, lo hídrico, el espacio y cómo eso se vincula con el mundo global? Y para eso tenemos una invitada maravillosa, Nancy. ¿Cuál es tu apellido? Yáñez. Yáñez, Nancy Yáñez. Ella es abogada, es del Observatorio Ciudadano. ¿Qué es el Observatorio Ciudadano? Es una organización no gubernamental que ya tiene varios años de existencia y que la conformamos profesionales de distintas disciplinas y procedencias étnicas abocadas a la promoción, defensa de derechos de pueblos indígenas y también de comunidades locales en un contexto de globalización. Muy bien. Bueno, y el anfitrión, dueño de casa, director ejecutivo del Instituto de Sistemas Complejos, Edmundo Bustos. Él es licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias Políticas. Ya estamos presentados. Y antes de entrar al tema que nos invita a reflexionar Nancy, un pequeño recuento, un reconto de lo acontecido en las últimas semanas. Sé que el Instituto ha saldado una cuenta con un gran chileno de fama mundial que ya partió y que hizo una labor maravillosa, Francisco Varela. Así es. Bueno, en nuestro país estamos acostumbrados a celebrar a los héroes, son los que han tenido gestas militares, pero hay otro tipo de héroes que son los héroes que avanzan en el conocimiento, en la tolerancia, en la difusión de las ideas, y uno de ellos es Francisco Varela, neurocientífico chileno, que falleció hace ya 10 años, y efectivamente el Instituto de Sistemas Complejos, junto a la Universidad de Valparaíso y otras entidades, desarrollamos un programa de homenaje a los 10 años de su partida, con exhibiciones de fotografías, con el lanzamiento del libro que está mostrando Carlos, que es La Ciencia del Ser, las rutas de Francisco Varela, que da cuenta un poco de la diversidad de su pensamiento. Él trabajó con Humberto Maturana en el famoso libro El Árbol del Conocimiento, que es bastante conocido. Fue el asesor científico del Dalai Lama, entre otras actividades, y tendió un puente muy interesante de diálogo entre las ciencias de Occidente y la reflexión y la meditación en Oriente. Y por tanto fue una persona absolutamente diversa, y estamos ya concluyendo el homenaje, y por tanto esos dos libritos que tengo acá, La Ciencia del Ser, son de regalo para Nancy, para ti, Carlos. Muchas gracias. Digo que hemos saldado una cuenta, quiero contar algo que es una infidencia, pero que es maravilloso. Acompañé al presidente Piñera en su gira por Estados Unidos. En uno de los puntos fue California, en la Universidad de California. Y en una de las actividades me tocó en una mesa con una hermosa dama, chilena, actriz, Leonor Varela. Y estuvimos juntos conversando, como estoy contigo en este minuto. Y en un momento de la conversación ella me dijo, con un tono de cierta severidad: Chile está en deuda con mi padre. Y yo me puse a reflexionar que efectivamente Chile no le había rendido un homenaje a Francisco Varela. Así es. Y como es habitual, nosotros rendimos mucho homenaje cuando la gente muera. En este caso ni siquiera había pasado eso. Claro. Y yo me comprometí y le dije a Leonor Varela: antes de que termine este año, tu padre va a ser reconocido en Chile con el honor y la dignidad que corresponde. Y no puedo sino expresar mi gozo de que nuestro país haya podido saldar esa deuda. Y la saldó de forma maravillosa. En el Congreso Pleno en Santiago de Chile, en la sede histórica del Congreso Nacional, con la presencia del más alto dignatario de nuestro país, que es el Presidente de la República, del Presidente del Senado, del Presidente de la Cámara de Diputados, de su familia, de sus amigos, de los seres que lo quisieron en vida, y del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, se rindió una sesión de homenaje. Sí, fue muy bonito. Realmente una cosa maravillosa, y
y ojalá que nos vayamos acostumbrando a rendir homenaje a la gente cuando está en vida, que seamos un poco más generosos, un poco más abiertos, un poco más dispuestos a valorar en lo que vale a las personas. Sí, bueno, Así que comentarte que en el homenaje estaba Raúl Varela, su papá, 97 años, que ese día estaba de cumpleaños particularmente, entonces Así es. estaba pero feliz don Raúl. Así que yo me siento muy contento de haber podido dar cumplimiento a esa deuda, y nuestro país, de una u otra forma, espero que ponga en el tapete estos personajes que, como ha señalado el mundo, son héroes anónimos. Vamos ahora al tema que nos preocupa. Nancy, pueblos originarios, territorio, contexto de globalización. ¿Cómo te aproximas a la temática? Bueno, la verdad que, como ha sido señalado en la introducción, ¿no? Los pueblos indígenas tienen una conexión con el territorio y con los recursos naturales que estructura su sistema de vida y costumbre. La forma, la cosmovisión de los pueblos indígenas está indisolublemente asociada a un hábitat del cual deriva todas sus prácticas culturales, y esto tanto las que se expresan en el ámbito simbólico como material. La vida de los pueblos indígenas, sus actividades económicas están vinculadas a la disponibilidad de ese recurso y enraigadas finalmente en el territorio en donde han vivido desde tiempos inmemoriales. La actual coyuntura histórica, como muchas otras, ha puesto en tensión la relación que los pueblos indígenas tienen con su territorio y la demanda que el Estado o otros grupos de interés tienen sobre los mismos recursos. En su época fue la colonización, posteriormente la expansión del territorio para la consolidación de la República, y en la actualidad la globalización ha traído una serie de proyectos de inversión que para el caso de Chile y también del resto de Latinoamérica se refieren fundamentalmente a industria extractiva de recursos naturales, minería, industria forestal, la misma industria pesquera, la industria energética para proveer finalmente de energía a estos emprendimientos, y ello ha puesto nuevamente en tensión los territorios de los pueblos indígenas, lo que es de extrema complejidad pensando en que tras los procesos de la colonia y de la República los pueblos indígenas han sido reducidos a pequeñas porciones del territorio ancestral. Así se llamaba precisamente el espacio, una reducción. Una reducción. Exactamente. Yo quiero precisar en simple para que nuestras amigas y amigos de todo el país entiendan esta tensión a la que hemos hecho referencia. Yo entiendo que la cosmovisión de los pueblos originarios casi en la generalidad no ven la separación que nosotros vemos en la legislación, en el marco jurídico que rige la convivencia en nuestro país y en general en Occidente, la separación que existe entre la tierra, el agua y el aire. Exacto. Ellos no ven esa separación, sino que esa trinidad la ven como una integralidad. Para hacerlo aún más pedagógico, en el norte, por ejemplo, dicen Pachamama, y Pachamama es el conjunto. ¿Y por qué? ¿Qué relevancia tiene esto? La relevancia es que si yo saco el agua y hago un código de agua específico y después una ley que regula la disposición, uso, goce y disposición de la tierra, ¿cierto? Y otra que regula el espacio. Bueno, le estoy rompiendo una unidad que marca una cosmovisión. A eso estamos haciendo referencia. A eso estamos haciendo referencia. Efectivamente, así como los pueblos indígenas del norte aluden a la Pachamama para mostrar la integridad del ecosistema, del espacio, ¿no? Los pueblos del sur hablan del Guayontummapu. Y todos los pueblos tienen una denominación para hablar de la tierra, del subsuelo, del cielo, del espacio, del aire, como un todo general. Ahora, el régimen de aprovechamiento de recursos naturales, independiente de la tierra que cobija finalmente estos recursos, lo que ha generado es que terceros ajenos a ese territorio se puedan llevar los recursos. Y esa situación ha generado, primero, privar a pueblos indígenas de recursos que son indispensables, por ejemplo, del agua. Si uno ve la situación de los pueblos indígenas hoy día en el norte de Chile, la verdad es que se encuentra con un fenómeno que es tremendamente complejo, que es
en el fondo el abandono de los antiguos poblados por la falta de agua para seguir desarrollando las actividades tradicionales. Las comunidades en general desarrollaban en esos territorios agricultura y al mismo tiempo ganadería, y por lo tanto requieren de agua para poder regar efectivamente aquellas partes que dedican al cultivo, pero también requieren que se mantenga el ecosistema para que las vegas y bofedales en donde se alimenta el ganado sigan manteniendo los recursos indispensables para el desarrollo de esa actividad. Ahí el punto, Nancy, y el mundo, danos tú un input, un punto de vista desde lo que este instituto hace. Aquí claramente aparece lo que Edgar Morán nos propone como la lógica de la complejidad. No son lineales los problemas, no son cartesianos, no son sectoriales, sino que son multisectoriales, son relacionales, sistémicos relacionales, y aquí vemos ya con claridad esa problemática. ¿Cómo la miras tú? Primero, a partir de la intervención de Nancy, me parece muy relevante el tema de la reducción, es decir, ellos que ocuparon un territorio muy importante, prácticamente toda la superficie del país, durante la colonia y durante el periodo de la expansión de la República, fueron confinados a determinado tipo de territorios. Pero hay un elemento que es más importante aún desde mi punto de vista, que dice relación con comprender culturalmente que estamos frente a un pueblo pueblos que tienen distintas cosmovisiones y distintas maneras de entender su territorio. Entonces, desde mi punto de vista, jamás va a haber una solución política a los temas indígenas si no somos capaces previamente de entender qué entienden ellos por cultura y viceversa, y entender también tener un diálogo fructífero en el ámbito de la cultura. Si nosotros no somos capaces de entender cuál es la relevancia de la tierra para un Rapa Nui, para un Aymara, para un Mapuche, para las comunidades de la Patagonia, va a ser difícil que nosotros podamos definir políticas de uso de territorio si no somos capaces de entender qué es el Gualmapu para el pueblo mapuche, qué es la Pachamama para los pueblos del norte, porque efectivamente hay sustratos culturales que son distintos, que no resolvemos nosotros con nuestra manera cartesiana, usando tus palabras. Lo primero que podríamos señalar es que esta pretendida homogeneidad cultural no es tal. En absoluto. Eso es lo primero. Absolutamente. Eso claro. parece ser una certeza, ¿no? Sí. Y segundo, es que estas realidades estas cosmovisiones conforman una forma de ser y una forma de vivir. Entonces, para ser más preciso, no es que el mapuche sea odioso y esté molesto y quiera hacerle problema a medio mundo. No, hay allí una parte de su ser involucrada que hay que tratar de entender y de codificar adecuadamente, ¿no? Evidentemente. Ahora, incluso puede ser odioso, pero eso no es el tema. ¿Te das cuenta? También uno es odioso de repente, pero eso no es el tema. Si son odiosos o no son odiosos. Efectivamente hay un tema cultural que es bastante más profundo, que es el que hay que ponderar siempre. A eso me refiero. Y respecto al tema de la homogeneidad, es un tema que siempre se ha tratado de imponer en el proceso de expansión de la República de Chile, y evidentemente también se trató de hacer con España, y recientemente, en tiempos de la dictadura militar, acá se impuso la flor nacional, la bandera nacional, el himno nacional, el baile nacional. El campeonato nacional de hueca se hace en Arica. Eso no es casual, se hace en Arica, porque efectivamente hay un intento por tratar de generar un concepto de identidad y el país no tiene una identidad. A lo mejor la identidad del país es albergar y cobijar distintas identidades que confluyen y se entienden, ¿no? Pero efectivamente acá hay un intento general, histórico, de tratar de homogeneizar a un país en relación con no sé qué paradigma, con paradigma europeo, qué sé yo, pero efectivamente nos trata de generar un paradigma que no es necesariamente, que no es uno, ciertamente. Es decir, no hay homogeneidad, sino que hay diversidad. Efectivamente. Y entonces una cosa es como yo vivo en la homogeneidad, que me genera ciertos patrones, ciertas conductas, y otra cosa es cuando yo vivo en el reconocimiento de la diversidad. Yo quiero insistir, Nancy, en esta lógica. Para la gente común, por ejemplo, cuando ven lo que pasa en el centro sur del país, dice, esta gente es muy peleadora, esta gente es muy odiosa, esta gente es muy rebelde. Pero hemos ido ya desarmando un poco esta problemática y nos damos cuenta que en realidad hay razones de fondo, hay anclajes espirituales en lo que se está haciendo. No es que sean, como muchas veces la gente en simple piensa, dicen, oh, si son muy revolucionarios. No, están reclamando por lo que ellos creen legítimo, lo que se siente como algo propio. Danos tu visión de la experiencia que has recogido en eso. Bueno, la verdad que yo creo que hay
una constante histórica en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche en particular, que ha sido confrontacional. Y en esa relación confrontacional me parece que hay una responsabilidad fundamental del Estado. En la medida que el Estado no ha diseñado mecanismos institucionales dentro del Estado de Derecho chileno para resolver la demanda de los pueblos indígenas. Yo creo que hay ciertas particularidades de la demanda, particularmente de los pueblos indígenas en Chile respecto de otros países de la región, y particularmente el caso mapuche. Y esto radica en el hecho de que la reducción se genera, por lo menos en el territorio que hoy día identificamos como territorio en disputa, en la República y no en la colonia. O sea, durante el periodo colonial el pueblo mapuche logra establecer relaciones de autonomía con la corona que permiten preservar la independencia del territorio, mantener la autoridad de sus líderes, fundamentalmente en temas de tierra, a cambio de que en definitiva faciliten el intercambio comercial entre uno y otro espacio territorial. Y es así como en ese periodo no solo se garantiza la autonomía, sino que además una época de tremenda prosperidad de la sociedad mapuche, que es la época que se identifica al siglo XVIII, fundamentalmente como el periodo de los grandes señores o de los ulmenes, que proveían finalmente productos para las minas de Potosí. Sin embargo, es la República la que ocupa el territorio y lo ocupa por vía de la intervención militar. O sea, finalmente la reducción del territorio mapuche se hace por la fuerza. Y esa reducción significa un cambio fundamental en la estructura mapuche de una sociedad ganadera a una economía minifundiaria de subsistencia. Entonces, cuando nosotros enfrentamos hoy día la realidad del pueblo mapuche, decimos, mire, en realidad no tienen viabilidad económica, están condenados finalmente al minifundio, pero la condena al minifundio es una condena que tiene que ver con el proceso de la reducción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa tras la reducción? El Estado de Chile pone a disposición del pueblo mapuche un mecanismo institucional para responder a la demanda que ellos finalmente no es que hayan aceptado pacíficamente la reducción, sino que efectivamente se opusieron al proceso de reducción y también se opusieron al proceso de expansión ilegítima que las propiedades privadas que se habían constituido en ese territorio comenzaron a generar a partir de los años 30. Y lo hicieron los juzgados de indios. Dejémoslo ahí, porque está pero súper entretenido, pero tenemos que ir a un corte. Usted no se vaya, porque lo que viene es realmente muy interesante. Solo un minuto y ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por esperarnos. Estamos con Nancy y Edmundo en una conversación apasionante. Ulmenes, Potosí. ¿Qué tiene que ver eso en el contexto de lo que estamos hablando? O sea, no era tan reduccionista la relación, habían intercambios, había movilidad. Hablemos un poco sobre eso. Bueno, la sociedad, lo que uno puede recoger a partir de lo que se recoge tanto en la memoria histórica, ¿no? Pero además en los cronistas de la época, es que efectivamente es una sociedad que se expande, es una sociedad que ocupa las pampas argentinas, que intercambia distintos productos. Las pampas argentinas proveen a la sociedad mapuche fundamentalmente de sal, y en la medida que lo proveen de sal les permiten la conservación de los alimentos. La carne especialmente. La carne especialmente. Y eso constituye, claro, y eso constituye un impulso económico muy relevante para la sociedad mapuche y también para esta pequeño territorio que era la Capitanía General del Reino de Chile, que era una de las más pobres del virreinato.
y que finalmente en el siglo XVIII logra cierta relevancia económica para proveer de productos derivados de las carnes, del ganado fundamentalmente, que era lo que proveía la sociedad mapuche, y en la época de la expansión de la hacienda en la zona central de Chile, porque provee de grano a las minas de Potosí, que son las que concentran el desarrollo económico de toda la región y que finalmente se envían a Europa por Argentina. Otro aspecto que es relevante, previo o mejor dicho, en la época prehispánica, fuera todavía de la influencia española, es que estos pueblos eran no solo móviles desde la perspectiva de el espacio territorial continental, sino que he leído en las crónicas que también tenían movilidad marítima, tenían hay influencia en caletas incluso la gente del pueblo mapuche tenía influencia bastante al norte, digamos. O sea, efectivamente la distribución del territorio mapuche se prolongaba hasta el norte, hasta el río Limarí, y había un territorio que aparentemente era un territorio de ocupación conjunta con el pueblo de Aguita. Y por el sur se extendía hasta la isla de Chiloé. Ahora, no obstante ello, el siglo XVIII es un siglo de tremenda expansión también del pueblo mapuche. Hay menos informaciones al respecto, pero todo hace pensar que hay una ocupación de las pampas argentinas hasta las inmediaciones de Buenos Aires, pero también hay un proceso de influencia cultural mapuche muy importante que se extiende incluso al pueblo oniquén. En el caso del norte es evidente, de hecho está el camino, la ruta del Inca y previo a eso, la movilidad que había. A ver, pero Edmundo, me gustaría que nos ayudaras a ir reflexionando. Ya hemos hablado del tema espiritual, la cosmovisión. Hemos visto cómo eso se expresa hoy día en un ordenamiento jurídico que colisiona, que confronta, que tensiona. Sigamos en la etapa de entender el problema para que en el bloque siguiente o al final de este veamos la solucionática del problema. ¿Qué otra edición tú podrías darle a lo que hemos hecho hasta ahora como un diagnóstico comprensivo del problema? Yo retomo el tema de las reducciones, como los pueblos indígenas todos quedan reducidos en su territorio. Nancy hablaba del abastecimiento del pueblo mapuche desde las salinas de Argentina. Basta recordar el rol que juega Calfucura, ¿no? Que pasa hacia 1830 al lado argentino, él viene de Villarrica, él logra cohesionar después de guerras y demás a gran parte de los pueblos indígenas residentes en Argentina, logra oponerse, establecer frontera con Buenos Aires, hace el malón ejecuta malones de una tremenda influencia en el sector de Azul, llega a la frontera de Buenos Aires. ¿Qué es lo que era un malón? Sí, malón es una intervención en el territorio no ocupado, ¿no? Para rescatar y recuperar o para posesionarse de ganado, mujeres. ¿Qué tiene que ver con el concepto moderno de malón? No tengo idea, a mí no me invitaron a los malones. No, había que llevar cosas. Por contrario, era una fiesta comunitaria. Sí, claro. Bueno, claro, yo creo evidentemente en la palabra mapuche, malón, pero efectivamente el malón histórico es ingresar a otro territorio e ir y extraer determinado tipo de bienes que pueden servir para el funcionamiento. Eso desde la perspectiva de los blancos, evidentemente. Probablemente para los pueblos que hacían malón era la recuperación de ganados que estaban previamente en su territorio. Ahora, la influencia mapuche en toda la zona central era fuertísima, hasta el Atlántico ocupaban, y las relaciones intercordilleranas eran de una gran fluidez. Pero yo no me quiero centrar solamente en el tema de mapuche. Es decir, si tú piensas que Isla de Pascua fue incorporada al territorio nacional, fue ocupada en 1888 con acuerdo de voluntades entre Policarpo Toro y Atamutequena, ¿no? Con el compromiso de la protección del Estado de Chile de la isla ante piratería, etcétera, etcétera, y a los 10-15 años Chile termina arrendando la isla. Tú te das cuenta de qué manera Chile deja de lado a los Rapanui, los incorpora al territorio recién en el año 1966, inscribe a la isla de Pascua en el año 33 en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. Por tanto, es una propiedad del Estado de Chile, propiedad. Escuchaba esa historia de uno de los protagonistas, Alfonso Rapo, gran amigo mío. Sí, muy simpático, Alfonso, claro. Bueno, a toda su familia. Pero mira, la gente mayor se va a acordar que cuando en Chile se daban las noticias, el tiempo después de los noticieros,
la gente, las personas que daban el tiempo decían, vamos a ver el tiempo en Isla de Pascua, esa lejana posesión chilena. Y hablaban de posesión chilena porque no está incorporada al territorio. Recién en el año 66, con Frei Montalva, se les conceden derechos ciudadanos, se les entrega carnet de identidad y pueden elegir sus autoridades. Estamos hablando hace menos de 50 años. Es decir, esa es la relación con Isla de Pascua. Si tú piensas en todo lo que fue la ocupación del territorio norte después de la Guerra del Pacífico, las ligas patrióticas, como entre el año 1910, ante la inminencia del plebiscito que se iba a desarrollar, en teoría que nunca se hizo, para ver dónde quedaba Arica y Tacna, tú te vas a dar cuenta de cómo el Estado de Chile incorpora, es decir, expulsa militarmente a indígenas que estaban en el mundo andino, ¿no?, hacia territorios peruanos para evitar la votación de ellos en beneficio de Perú. La incorporación de las armas de guerra, es decir, de los instrumentos musicales, ¿no?, se incorporan también a la actividad cultural. El traslado de las fiestas de Andacoyo, que son las fiestas más tradicionales de Chile, se llevan al norte para competir culturalmente con las diabladas de esa zona. Es decir, ya te das cuenta que algo ocurre en el norte también, que algo ocurre en Isla de Pascua. Nancy ha contado lo que ocurre desde 1861, en que se inicia formalmente la ocupación de la Araucanía y que se radicaliza en 1881 aproximadamente con Urrutia, ¿no?, que termina ocupando el Wallmapu. Nosotros nos forman el tema de la pacificación de la Araucanía. Para los mapuches la ocupación del Wallmapu, la ocupación de un territorio. Todo depende de cómo se mire. A nosotros nos enseñan del desastre de Curalaba, y por qué no es la victoria de Curalaba, si finalmente son los españoles los que pierden. Es decir, nos van formando educacionalmente en determinado tipo de contextos. Y mi área de especialización, que es la Patagonia, es una cosa impresionante. Si la aniquilación de los 4 o 5 pueblos indígenas que viven en ese territorio es una cosa que es espantosa. Yo he estudiado este tema, tengo pendiente un desarrollo, porque mi tesis es que ahí el Estado chileno cometió genocidio. No, evidentemente. Fue solidario en un acto de genocidio, miró para el lado, permitió que se asesinara. Pero evidentemente. A miles de Ramón personas. y Martinich hablan de genocidio, 2 premios nacionales de historia. Ahora, vamos a hablar con la abogada, con la jurisconsulta. Centrémonos solo en 2 problemas: uso, goce y disposición de la tierra y del agua. Dos marcos legales que regulan esos procesos y que parecieran no tener ninguna sintonía con la forma en que ven los problemas los pueblos originarios. ¿Es legítimo que ellos reclamen que se incorpore su visión del problema, o es adecuado que el Estado chileno imponga una uniformidad de la visión cultural y jurídica del tema? O sea, yo creo que es incuestionablemente legítimo. Sí, si uno mira los 2 primeros artículos de los pactos más fundamentales de derechos humanos, como son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos parten con el reconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación, y en su inciso segundo, que son iguales para ambos pactos, señala que ello incluye el derecho de los pueblos a tener los recursos naturales necesarios para asegurar su subsistencia. Con lo cual, incuestionablemente, no hay nadie que esté autorizado a privar a un pueblo de los recursos naturales que necesita para preservar su proyecto de vida, digamos, tanto el presente como el que quiere transmitir a sus futuras generaciones. Ahora, me parece que hay un segundo elemento, sin embargo, que también es relevante y que tiene que ver con la enseñanza que los pueblos indígenas nos dan a todos. Porque cuando estamos hablando de recursos tan esenciales como el agua, que son indispensables para la vida humana en el planeta, y de lo que estamos dando cuenta es que en un régimen de aprovechamiento privado bajo la forma de las concesiones, ha favorecido monopolización de recursos hídricos por una parte y sobreexplotación por la otra. O sea, hoy día incluso el Banco Mundial, que en algún minuto lideró el proceso de privatización del régimen de agua en toda Latinoamérica, hoy día ha estado pie atrás y ha sido crítico en la evaluación del modelo chileno, precisamente argumentando que los recursos hídricos, por los servicios que proveen ambientales, sociales y económicos, requieren de especiales regulaciones y de regulaciones que permitan que la multiplicidad de usuarios de una misma cuenca satisfagan sus respectivos derechos. Porque yo creo que el tema del agua es bien interesante, porque a diferencia tal vez de otros derechos,
Cuando estamos hablando de aguas y cuando estamos hablando de aguas indígenas, también tenemos que aceptar que esas aguas indígenas escurren más allá de los territorios indígenas y conectan no solo a las comunidades indígenas, sino con una multiplicidad de usuarios, aguas arriba y aguas abajo de las cuencas. Entonces, cuando los pueblos indígenas protegen las cabeceras de cuenca o los recursos hídricos que cursan sus territorios, nos están enseñando de cuáles debieran ser finalmente los compromisos de todos los usuarios para asegurar que eso, que es finalmente la base fundamental del ecosistema, se mantenga en condiciones de sustentabilidad. Entonces, hay ahí no solo una demanda que en el fondo compite con los derechos de otro, sino que hay una demanda que también alerta sobre recursos estratégicos, y estratégicos no en cuanto van a proveer a procesos industriales solamente, sino que estratégico para asegurar nuestra vida en el planeta. Edmundo, estamos desarmando una problemática que, en mi opinión, no es bien comprendida ni bien asumida en la sociedad chilena. En esta lógica de la modernidad, de homogeneizar, nosotros recién estamos viendo los primeros impulsos de la posmodernidad, que es el reconocimiento a la diversidad. Y todavía no nos parece legítimo el que alguien reivindique cosas que para otros parecieran ser parte de su esencia. Me explico. Cuando se escucha a los pueblos originarios en el sur decir estos espacios territoriales eran nuestros, eso colisiona con otra cosmovisión que, pero yo tengo aquí 2, 3 generaciones y nunca supe que esto era. Son dos mundos que deben hoy día dialogar. Primero abordemos ese enfoque desde la perspectiva del agua y de la tierra. ¿Qué aporte harías tú a dilucidar una mejor comprensión de nuestras amigas y amigos en todo el país sobre este problema? El tema no es para nada fácil, es decir, es súper complicado cuando tú estás metido en un territorio en un contexto de tensión, pero yo retomo lo que señalé en un comienzo: si no somos capaces de comprender las cosmovisiones ajenas y que también comprendan nuestras propias cosmovisiones, es muy difícil llegar a un acuerdo, es difícil llegar a soluciones equitativas. Es decir, no digo que tengamos que entendernos y ser unos expertos en las culturas indígenas, no, y que viceversa tengan que ser ellos expertos en las culturas mestizas como las nuestras, ¿no? Sino que efectivamente tiene que haber políticas que definan, que permiten la interculturalidad, que permitan el reconocimiento, que permitan el compartir, porque eso genera ámbitos de tolerancia. ¿Tú coincides con esto de que este es un problema complejo que todavía no tiene una adecuada resolución, todavía se ve como una fuerte tensión, o tú crees que esto va avanzando más rápido de lo que se observa en un proceso de convergencia? Es que si tú lo concentras solamente en el pueblo mapuche, tú tenés una realidad distinta a lo que ocurre hoy día con los pueblos aymara o lo que pasa con los rapanui. Es decir, son condiciones y realidades distintas. Creo que el tema mapuche no tiene mucha salida rápida en lo absoluto. Hay una tensión que se genera por el tema de la demanda del territorio, que no es solo la demanda del territorio como nosotros lo entendemos, sino es la demanda de un espacio cultural que es muy relevante y vital. Por eso es importante déjame preguntarte en ese punto. Pero no es tan difícil en sí mismo, sino que es parte de un proceso que solo avanza en la aceptación de la legitimidad que puede tener el planteamiento del otro. Claro. Es decir, a mí lo que me preocupa es que muchas veces, muy habitualmente, muy recurrentemente, yo escucho a gente que dice, son unos frescos, están haciendo puros problemas. No son ni frescos, ni están haciendo problemas, sino que tienen una forma de verlo que es distinto, y en la medida que lo reconozcamos, pareciera que ahí está la clave del proceso. El tema de reconocimiento es vital. Ahora, el tema fundamental es que si hay frescos y somos nosotros. Finalmente nosotros somos los que entramos al territorio, les establecimos determinadas cuotas de territorio que tampoco respetamos. Es decir, si uno ve después de la ocupación de la Araucanía, se generó un determinado territorio de ocupación exclusiva que no se ha respetado en lo absoluto. Se hablaba, creo, 1 millón de hectáreas, 1,5 millones de hectáreas, que se podían utilizar exclusivamente por los pueblos indígenas, y hoy día está reducido a menos de la mitad. Con dominio de posesión efectiva de parte de las comunidades mapuche. Creo que hoy día son cerca de 3.000 comunidades en todo el territorio del Gualmapu que ocupan una superficie que es cerca de la mitad de lo que efectivamente se les entregó, entre comillas, ¿no?,
hacia inicio del siglo XX. Reconocer al otro como legítimo parece ser el punto clave en esto. ¿Tú visualizas algún camino de salida en estas problemáticas, en estas tensiones que observamos? A ver, Un minuto, porque nos vamos a un corte, pero deja anunciado tu planteamiento. bueno, creo que algunas líneas nos puede dar el poder distinguir la demanda de tierras del territorio y de los derechos políticos vinculados al territorio. Y tal vez por ahí encontramos algunas puertas. Ya quedó titulado el último bloque. Nos vamos a separar solo un minuto, por favor. No se vaya, viene algo todavía más entretenido. Ya volvemos. Estamos en el último bloque de esta conversación apasionante sobre visión de los pueblos originarios, territorio y este mundo global que enfrentamos. Y nos habías hecho una provocación, una propuesta, ya en este bloque de propositivo respecto de cómo se sale de este problema, porque hay que reconocerlo hoy como un problema por la tensión que se ha generado. Como dejábamos puesto sobre la mesa, creo que tal vez uno de los caminos a explorar es precisamente distinguir entre lo que es la demanda de tierras y que refiere fundamentalmente a la demarcación y titulación de las tierras que los pueblos reivindican como aquellas que han ocupado desde tiempos inmemoriales, que en el caso del pueblo mapuche refiere fundamentalmente a la demanda histórica del pueblo mapuche y que ha estado suficientemente documentada, por las demandas que los pueblos indígenas han presentado, pero también en el ejercicio que me parece que en eso fue bastante interesante de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que puso finalmente sobre la mesa dónde están finalmente la demanda histórica de tierra. Y ahí parece ser que no hay mucha alternativa que no sea responder a esa demanda histórica de tierra, y probablemente eso va a poner en el marco de la colisión de derechos en discusión el cual tiene en definitiva el derecho preferente, lo que no significa que el otro no tenga derecho, sino que probablemente... Un comentario solamente. Pueblos Cherokee, los visité hace algunos años. Conclusión. Era tremendamente difícil recuperar la tierra porque ya habían varias generaciones de usuarios o de ocupantes, como quieran tener, sobre ella. Finalmente, ¿cómo se hizo un entendimiento? Se les compensó. Y se les compensó de verdad. El punto en discusión entonces ahí es a quién se le compensa. Si se le compensa al que tiene varias generaciones en el territorio o se le compensa a los pueblos indígenas. El sistema interamericano ha zanjado la discusión a favor de los pueblos indígenas, entendiendo que en la medida que la costumbre está enraizada en el territorio, el no indígena puede, con cargo a una compensación justa, rehacer su vida en otro espacio territorial. Sin embargo, un pueblo se fragmenta, se socava en su integridad cultural si pierde la vinculación con esa tierra. No obstante ello, me parece que en el evento de que no se puede, hay una demanda de tierras que tiene efectivamente ese componente y hay una demanda territorial. Y tal vez con lo que levanta mayor cuestionamiento es decir, bueno, pero ¿cómo? O sea, de ahora en adelante todo el sur de Chile va a ser mapuche, o qué parte de Chile va a ser mapuche en circunstancias que estaban ocupando un amplio espacio territorial antes de la llegada del conquistador y antes de la Constitución de la República. Y ahí viene la dimensión política del territorio. El territorio como espacio, como referente cultural de los pueblos, constituye finalmente, no necesariamente se resuelve la demanda por la vía del derecho a propiedad. La demanda sobre el territorio en general se resuelve en base al reconocimiento de derechos políticos y específicamente de derechos participatorios.
Y efectivamente la autonomía como mecanismo, como derecho reivindicado, lo que hace es en definitiva poner en discusión la redefinición de las divisiones político-administrativas de los países para que la representación de los indígenas permita generar incidencia sobre las cosas, sobre las decisiones políticas que se toman en ese territorio. Aquí ya estamos hablando con la profesora. Pregunta, ¿estos temas son de conocimiento público en tu opinión o falta mucho por generar un conocimiento, hacerse cargo de esto en la sociedad, en la comunidad? Yo creo que falta mucho debate en la sociedad chilena y la verdad que ayer tuve oportunidad de tener una reunión con la representante de un gobierno europeo preocupados por las problemáticas de gobernabilidad que pueden generar los conflictos indígenas si no se resuelven adecuadamente. Y ellos efectivamente tienen pueblos indígenas, particularmente el pueblo Sami. Y decía, mira, la sociedad finlandesa, la sociedad sueca, la sociedad noruega ha logrado llegar a acuerdos con los pueblos indígenas que les permiten ejercer no solo su derecho a la tierra sobre las tierras que han ocupado desde tiempos inmemoriales, sino que también estos derechos políticos que se manifiestan precisamente en la obligación de consultar y de hacer partícipe al Parlamento Sami de todas las decisiones que involucran el amplio territorio que los Sami identifican como la base de su cultura. Y son pueblos con altos niveles de bienestar, que han logrado un salto sustancial en materia de desarrollo y en donde el acuerdo con los pueblos indígenas no ha significado un retroceso como a veces pensamos en nuestra sociedad chilena, sino que por el contrario ha profundizado la democracia de esos países. Y ella me decía, yo la verdad, y creo que por primera vez se lo escucho a alguien que me dice, no puedo comprender que no sientan que hay salida en circunstancias que nosotros, y no solo un país de lo que es el círculo polar ártico, sino que los países del norte de Europa hemos logrado un entendimiento con nuestros países. Pero pareciera que el problema pasa por reconocer el problema, porque lo que yo observo es que en nuestra comunidad nacional, en nuestra sociedad, hemos intentado asumir que no existe el problema, que no hay problema. Porque hemos estructurado toda, y lo dijo Edmundo delante, la República de Chile se construyó sobre un paradigma de Estado-Nación al estilo liberal francés, que tal vez es uno de los más asentados en la región, incluso probablemente hasta respecto a la misma República Francesa que le sirve de paradigma. Y ha de alguna manera proyectado que la gobernabilidad, el éxito de gobernabilidad del proceso político chileno radica precisamente en esa homogeneidad. Y eso finalmente no es tal, ha hecho crisis sistemáticamente en toda la historia del país. Porque esa diversidad existe. Está en la esencia. Está en la esencia. Edmundo, frente a esta situación, lo que yo observo, junto con este tratar de ignorar el problema, que yo no sé si es problema, la situación, el escenario, observo también una insistencia reiterada en enfrentar esta temática desde la óptica de la tensión, tanto desde la institucionalidad como desde la perspectiva de los actores del problema, desde una perspectiva del uso de la fuerza. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque yo percibo que la tendencia de la modernidad era esa efectivamente, un concepto del poder como dominación de A respecto de B. Así lo dicen los teóricos del área. Pero lo que se está planteando hoy es un enfoque moderno, lingüístico, comunicacional, el lenguaje como constructor de realidades, y pareciera que la persuasión, la cooperación, la búsqueda de acuerdos es el camino que marca la tendencia en la posmodernidad, fruto del reconocimiento de esa diversidad. ¿Qué reflexión tienes tú en torno al punto? Yo coincido que ese es el eje de la conversación, la negociación, la comprensión entre los pueblos. Ahora,
eso tampoco puede ser una actitud media naif de llegar a negociar, a conversar, cuando la historia demuestra que cada vez que el Estado de Chile ha podido avanzar territorialmente, ocupar territorios, olvidarse y omitir los derechos indígenas, lo ha hecho. Entonces, el tema de la presión, yo creo que hoy día es súper legítima. Probablemente yo no comparta montones de cosas que ocurren en distintos territorios, pero efectivamente los pueblos han logrado reordenarse, también a partir de la presión política, a partir de la cohesión de sus propias estructuras, y eso me parece súper importante. Mi impresión es que es cosa de tiempo de avanzar hacia la autonomía de los pueblos indígenas. Es decir, una segunda pregunta en esa misma línea. Yo intento decodificar el mapa mental que tiene la gente. El mapa mental de la gente en general, fruto del proceso educativo al que tú hacías referencia, es que estos pueblos originarios son elementos de libro. Ah, este era el territorio, sí. Pero como si fuera una ficción. Quizás el problema que enfrentamos hoy, o quizás más que un problema, el desafío, es asumir que eso que leíamos en los libros no es una ficción. Son personas de carne y hueso, con emociones y sentimientos. Pareciera que ese es otro eje importante dentro del problema. Pero absolutamente. Ahora, el tema del libro es el primer paso. Tú te enteras qué pasa a partir de la historia, evidentemente. Pero la relación con los temas indígenas es fundamental. Es decir, tener la posibilidad de comunicarse, compartir, conocer, tratar de comprender las festividades, la religiosidad, la manera en que se vinculan con su comida, con su familia, los conceptos de familia, son fundamentales. Yo creo que también hay un tema de actitud de cada cual de tratar de interiorizarse de una situación que no es un problema, que te genera más riqueza y más diversidad al conocerlo. He tenido mucha posibilidad de compartir con comunidades en Temulemo, en la Araucanía, con las comunidades de Yagán y Cahuéscar en la Patagonia, con las comunidades Aymara en Arica y Iquique, con la Rapa Nui, y uno crece, se nutre, entiende, aprende a comer más rico, y es muy importante decir, es siempre un beneficio, un plus poder conocer. Y es siempre un beneficio también para ellos contar y compartir. Nancy, el mundo nos plantea cómo la diversidad enriquece. Enriquece desde la perspectiva del ser humano. ¿Cuál sería tu último comentario para poner en valor lo que es la cosmovisión, la visión, la vivencia, la cotidianidad de los pueblos originarios en el marco de este proceso global en el que se encuentra Chile? Bueno, las Naciones Unidas han dicho que la diversidad cultural es patrimonio de la humanidad. Así es. Y nosotros, la verdad que nos preocupamos muchas veces, vemos lo patrimonial en el legado arquitectónico, el legado histórico, vemos lo patrimonial en el hábitat, en la naturaleza, pero no estamos viendo lo patrimonial en el ser humano. Y la verdad que los pueblos indígenas, de los que hay aproximadamente 5.000 pueblos a nivel del mundo que todavía mantienen 600 idiomas, ¿no? Versus 194 estados. O sea, la diversidad que hay a nivel de la humanidad nos llama precisamente a hacer un esfuerzo por valorar esa diversidad y no como una realidad exótica a examinar, sino porque nutre precisamente a la humanidad de conocimientos del que estamos prescindiendo y que hoy día se nos vierten en contra cuando enfrentamos crisis mundiales, sobre todo de cara al calentamiento global y otros fenómenos que nos ponen precisamente en tensión con esta tierra que nos alberga. Entonces, para hacer más carne, esta idea de puesta en valor de los pueblos originarios, ¿tú reconoces mestizaje? Yo reconozco, yo sí. Tengo una abuela que viene del norte de Chile, de Iquique, de apellido Jiménez, y me he encontrado con hermanos aymaras de apellido Jiménez en todo el norte de Chile, y provengo de Kemchi, Chiloé, en donde ha tenido o tuvo su centro precisamente una de las organizaciones territoriales indígenas más importantes, como era la organización que se le llamó la Recta Provincia, en un afán criminalizador a fines del siglo XIX, en Quicaví, presidida por don Domingo Coñuecar, el presidente de los brujos se decía, pero no era sino el presidente de la tierra. Reconozco mestizaje, sin embargo, creo que hay que tener
un poco de cuidado con la problemática que pone el mestizaje, porque muchos países en función del mestizaje también han invisibilizado a los pueblos indígenas. Claro. Lo cierto es que el mestizaje ha construido a los criollos, que son los que han ejercido también el poder históricamente en nuestros países de la región, porque blancos no somos. Sí, claro, ¿Tú reconoces, todos somos indígenas, Edmundo, no hay tú indígenas? reconoces algo de mestizaje o cómo te aproximas a este tema, dado ese carácter de opacidad que podría generar? No, yo soy inglés. ¿Sí? No, lo ignoro. Por parte de mis abuelos vienen de España, de Cádiz, por parte de mis abuelos Los maternos. primeros primeros españoles venían solos, Sí, ¿no? claro. Así que no se cruzaban con los caballos. No, sí, es verdad, no, claro. Pero genéticamente debe haber. Hay un estudio de la Universidad de Chile que dice que el 68, casi 70% de la población chilena tiene genes indígenas, entonces debo serlo. Bueno, Pero mi aproximación y mi afinidad va fundamentalmente por compartir. hemos querido hemos querido poner en valor la visión, la vivencia, la cosmovisión de los pueblos originarios en el marco de este proceso global. Yo también reconozco mestizaje y yo creo que tengo genes de esas etnias del sur ya extintas, eliminadas en realidad. Tengo también genes del mundo araucano, de la zona de Temuco, y espiritualmente el alma mía se estremece, goza cada vez que yo subo a las serranías andinas en el desierto de Atacama y mis amigos me llaman pariente. Entre paréntesis, cuando yo llego, por ejemplo, a Caspana, dicen, llegó nuestro pariente. Y eso yo me estremece y me emociona. Vivir eso lo encuentro tan hermoso, que podamos integrarnos y valorarnos en nuestra diversidad cultural, en nuestra cosmovisión, y entender que esto que es la chilenidad no es sino esto, el reconocer que somos mestizos y cuidando el no generar opacidad en esas comunidades originarias que reclaman una identidad propia. Y que mantienen sistema de vida y costumbre, que nosotros hemos perdido. Solo 30 segundos finales para hacerles una invitación. Quizás va a llegar tardía, pero por lo menos van a tener atención. Y si les interesa realmente sobremanera, venga a molestar a Edmundo, y Edmundo seguro que va a ser un milagro. Viene Social Complexity, Así es. complejidad social. Sí, es la Summer School. Tenemos una escuela de verano la última semana de enero del próximo año, del 2012. Está abierto el proceso de postulación a través de la página web sistemascomplejos.cl. ¿Hasta qué fecha? Hasta el día 16, 18, a mediados de este mes de diciembre. 18 de diciembre vence el plazo. Claro. Y esto se va a realizar en enero 23 al 27. Hay invitados espectaculares. Es una escuela gratuita para los alumnos, con beca para que tengan la mantención, el transporte, todo eso. Así que está contemplado. No es una escuela. ¿Habrá algún evento remunerada. masivo donde pueda venir gente interesada en conocer? Sí, vamos a hacer algunas conferencias. Van a aparecer en el programa en la página web, y probablemente las conferencias centrales las transmitamos por streaming a través de la página web del instituto. Nancy, muchas gracias por venir a esta gracias. conversación maravillosa. Edmundo, estamos cerrando el ciclo de este año. El ciclo 2011 de Nuevas de Miradas Nuevas Miradas. ha gozado de estar en esta casona histórica y poder invitarles a ustedes a tener una mirada, una aproximación a lo que es la complejidad del pensamiento. El pensamiento no es simple. Hay que tratar de resumirlo a algo simple, pero asumiendo que es complejo. El mapa es la mayor simplicidad, pero el mapa no es el territorio, es una representación, Así es. una idealización. Nos vemos en cualquier oportunidad. Hasta pronto, muchas gracias.